Amigos, ¿cómo están? Hoy continuamos con el ciclo de entrevistas Hablemos de Comunicación. Les recuerdo que solo por este mes nuestro espacio Hablemos de Sostenibilidad cambia de nombre con el objetivo de conocer a las personas que dirigen las agencias de comunicación corporativa de las principales marcas en Bolivia. Por ello, en este mes de enero vamos a tener este ciclo de entrevistas con directores y directoras de agencias de comunicación. Y nuestro invitado de hoy es comunicador, tiene 27 años de experiencia y especialidad en periodismo multimedia. Él trabajó durante 12 años en el diario El Deber. Allí comenzó como periodista y luego fue jefe de áreas como cultura, deportes, revistas y nuevos productos. Y también estuvo en el cargo de editor jefe de redacción. En 2012 abrió junto a Ana Infantas la agencia Sousa Infanta. Le doy la bienvenida a Miguel Ángel Sousa. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rudy? Un gusto saludarte y también a tu audiencia y felicitarte, ¿no?, por este espacio que tenés, que me parece muy importante, y lo que estás haciendo en este mes de enero, justamente hablar de comunicación. Muchas veces los periodistas solemos estar, y los comunicadores tras bambalinas. Me parece muy, muy desafiante lo que estás planteando, de que ahora nosotros hablemos ante el público sobre lo que es la comunicación estratégica. Muchas gracias, Miguel. Sí, precisamente un poco por ahí conocer un poco de historia, ¿no? De algunas agencias que son más antiguas. Y bueno, también es interesante, a mí me interesa mucho conocer cómo ha sido el inicio, ¿no? Decidirse a abrir una agencia, ¿no? Cómo ha sido el primer año. Y precisamente de eso me gustaría hablar, Miguel, en el inicio de esta entrevista. Este año ustedes cumplen 13 años de trabajo, ¿no? Y bueno, me gustaría saber cómo fue el inicio, cómo fue el primer año, Miguel, de Sousa Infantas. Correcto, nosotros justo en febrero vamos a cumplir 13 años de un recorrido que ha sido muy interesante. Sousa Infanta surgió como una propuesta, ya, de vincular a las empresas e instituciones con sus diferentes públicos objetivos, como a través del contenido de valor. La experiencia de Ana Infanta y la mía en el periodismo nos dio un conocimiento muy preciso de qué es aquello que puede interesarle a los diferentes públicos objetivos, ¿no? Es decir, qué es aquello que de repente puede ser interesante y novedoso. De igual manera, nuestro conocimiento de la producción de contenido informativo multimedia en diferentes soportes, y el conocimiento que teníamos también de lo que estaba sucediendo con las redes sociales en otros países, nos permitió y nos abrió una ventana de oportunidad, y dijimos, este es el momento de iniciar un proyecto propio. Como vos leías justamente, Ana Infanta llevaba como 14 a 15 años ya trabajando en medios de comunicación, gran parte de ellos en El Deber. Yo había estado 12 años en El Deber, y justo en el 2009
hice una pausa en la parte laboral, postulé una beca y tuve la oportunidad de irme con una beca a estudiar a Estados Unidos. Gracias a la beca Fulbright, yo hice una maestría en periodismo multimedia y justamente en esa maestría nos tocó analizar, descubrir y producir todo lo que era este contenido con un enfoque multimedia, pero sobre todo enfocado en las redes sociales, ¿no? Entonces fue como que se juntaron varios elementos. Yo retorné a Bolivia a finales del 2010, tuve un tiempo y con Ana estuvimos analizando cómo estaba el contexto de los medios, qué estaba sucediendo en ese entonces con las redes sociales. Era un contexto totalmente diferente al de ahora. Sin embargo, ya yo tenía la referencia de lo que había sucedido en otros países y sobre todo lo que habíamos visto en Estados Unidos y dijimos, abramos una agencia de comunicación que vincule a las empresas, a las instituciones o a las marcas personales con sus diferentes públicos objetivos. ¿Cómo? A través del contenido de valor. ¿Y a través de qué plataforma lo vamos a difundir? A través de las redes sociales y también trabajando en estrecha colaboración con los medios de comunicación que son muy importantes, eran muy importantes y siguen siendo muy importantes en el contexto actual. Tu maestría fue en 2009, ¿cierto? Exacto, 2009-2010 yo hice la maestría en periodismo multimedia y te digo, fue una experiencia muy interesante porque me Bueno, tocó era estar en... algo novedoso en ese tiempo. O sea, hoy hablamos de periodismo digital, multimedia, pero en 2009 no todos teníamos páginas de Facebook, digamos, ¿no? O no todas las empresas tenían páginas de Facebook, eso, no todas las empresas estaban en las redes. Entonces era algo bastante novedoso. ¿Cómo lo asimilaste eso, Miguel? Mira, yo desde que estaba en la universidad, y te estoy hablando del año 97, 98, yo estudié en la Universidad NUR, ya yo comencé a vincularme mucho con el mundo tecnológico. Yo me acuerdo del año 98, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto que era una página web de turismo en esa época, que nunca era un proyecto muy lindo que no salió, finalmente nunca salió, ya, pero ya yo en ese entonces comencé a experimentar con el entorno digital, ¿no? Luego, trabajando en el deber, a mí me interesaba mucho todo este tema de cómo iba cambiando la tecnología. En el año 2002, cuando se jugó el Mundial en Corea y Japón, me Sí. recuerdo que Ronaldo, el fenómeno, que fue el gran jugador de ese año, él tenía un blog donde escribía cada ciertos días y ese blog lo publicaba el periódico El País de España, ¿no? Entonces, a mí me interesaba esto que estaba sucediendo, yo veía que algo Ujú. diferente estaba sucediendo y yo el 2002, justamente a finales del 2002, tenía un blog donde yo escribía sobre deportes, que era el área en el que estaba en ese entonces, ¿no? Luego tenía una página web también que era en la que escribía sobre cine, que es otra de mis grandes pasiones. Yo escribía sobre cine boliviano, sobre todo. Entonces, ya yo venía permanentemente explorando con aquello que sucedía en la esfera digital, en el entorno digital, ¿no? Entonces, si vos te recordás, la primera década del año 2000 surge Facebook. Antes de Facebook estaba MySpace, que era una red social que en su momento era la más popular. Y yo Sí. comenzaba a leer y decía, yo personalmente sentía que algo estaba sucediendo y tenía una inquietud porque yo sentía que a ese algo que estaba sucediendo a nivel comunicacional yo no le entendía muy bien, ¿no? Entonces, en un momento yo tomé la decisión y dije, no, yo quiero ir afuera, quiero ver qué es lo que está sucediendo, quiero aprender, quiero capacitarme. Ahí surgió la oportunidad, me acuerdo, postulé yo a la beca Fulbright, que es una beca del gobierno de los Estados Unidos, que en el caso de Bolivia uno postula a través de la Embajada de Estados Unidos, postulé a la beca y en ese entonces en Estados Unidos habían 4 o 5 universidades que estaban ofreciendo la maestría en periodismo multimedia. Ese era el nombre, ¿no? Me acuerdo que una era la Universidad de San Diego, esta otra universidad por el lado de New York, y yo postulé a una universidad que se encuentra en el estado de Virginia, la Virginia Commonwealth University. Fui aceptado y estuve casi 2 años allá en la maestría. Y digo, fue un momento muy interesante. ¿Por qué? Porque era el momento en el que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, estaban encarando la convergencia de sus salas de redacción, de sus salas de prensa. Es decir, hasta el año 2008 más o menos, los medios de comunicación tenían una sala de prensa digital y una sala de prensa para el producto impreso. Estamos hablando de los periódicos. Cuando me toca estar a mí en Estados Unidos, justamente visitamos el Washington Post y es el momento en el que ellos estaban fusionando la sala de prensa Ya. del periódico impreso con la sala de prensa digital y encarando todo ese proceso de transformación donde vos como periodista ya no solamente escribías, sino que también tenías que estar capacitado Ujú. para producir
videos, para hacer fotografías, para subir tu contenido a la página web. Entonces, era todo un mundo que se estaba abriendo para los periodistas, ¿no? Sí, sí, bueno, es lo que ha estado sucediendo, ¿no? No sé, de repente no, a todos los periodistas, hay algunos periodistas que todavía, algunos colegas que lo siguen viendo como una amenaza, ¿no? Y hay quejas en relación a todos los cambios tecnológicos, pero basta de quejarse, ¿no? Ya más bien tenemos que adaptarnos. Y bueno, sí, Correcto. todo esto viene desde hace más de 10 años, ¿no? 15 años atrás. Exacto. Y ver sobre todo la gran oportunidad que representan los medios digitales, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo con vos en este momento? Nos estamos saliendo en vivo a través de una plataforma que a mí me gusta mucho, que es StreamYard, y que nos permite a través de tus redes sociales llegar a un público masivo, ¿no? Entonces, creo que el entorno tecnológico nos plantea grandes desafíos. En ese entonces, cuando yo fui a estudiar y a hacer la maestría, eran las redes sociales el gran elemento disruptor, digamos, tecnológico. Entonces yo vuelvo a Bolivia y justo con Ana digo, bueno, algo está cambiando, de esto se trata el gran cambio, y decidimos apostar por crear una agencia de comunicación, Sousa Infanta, que trabaje tomando esa gran oportunidad que estaba en nuestras manos y además justamente en estrecha relación con los medios masivos que, como te digo, los grandes medios como El Deber, La Razón, Los Tiempos, El Día, Unitel, Red 1, son también grandes aliados en este proceso de la comunicación, ¿no? Y así fue como iniciamos Sousa Infantas, trabajando con diferentes instituciones, empresas, diferentes marcas personales también, aprovechando ese contexto, ¿no? Donde nosotros como agencia ponemos a disposición de nuestros clientes básicamente una sala de redacción con profesionales que tienen habilidades multimedia, que producen contenido para que a través de las plataformas digitales, las diferentes redes sociales, nuestros clientes se vinculen con sus diferentes públicos objetivos. Miguel, bueno, cuando antes de empezar con la agencia, vos eras editor, ¿sí? Del Deber. Correcto, yo comencé en El Deber el año 98, comencé como periodista en el área de cultura y espectáculo, Ujú. luego fui promovido como editor de deportes, que fue una etapa también muy desafiante para mí, porque iba a cumplir 25 años cuando me ponen como editor de deportes para dirigir un equipo de 8 personas, Bastante joven. bastante No, joven y pero además me llama la atención, Miguel, que estamos en cultura y luego te vas a deportes, que es como que un poco raro, ¿no? No sé. sí, sí. La verdad que yo me he movido siempre en esos dos mundos, ¿no? En el arte y la cultura y el deporte. El arte y la cultura porque desde chico me ha gustado mucho leer el tema del teatro, el cine, ¿no? Y el deporte porque también he vivido permanentemente, he convivido haciendo deporte, ¿ya? Yo Mm, soy un fanático y creo que el fútbol, por ejemplo, que es una de mis grandes pasiones. A mí me gusta mucho el fútbol, me gusta más para jugarlo que para mirarlo, ¿ya? Y ya. entonces me promueven como editor de deportes, como te decía, fue una etapa muy desafiante porque estaba por cumplir 25 años y en ese entonces Choco Rivero me dice, Miguel, usted va a ser editor de deporte, implica también que confían en vos, que te plantean ese desafío y yo tenía un equipo de 8 personas, muchas de ellas eran mucho mayores, algunas me duplicaban en edad, Sí. pero ahí estaba el desafío, ¿no? En dirigir un equipo y en ese momento, como vos sabrás, bueno, habían grandes desafíos a nivel de medios de comunicación. Me tocó, por ejemplo, estar a cargo del suplemento deportivo cuando se jugó el Mundial del 2002 en Corea y Japón, y ahí junto a Mauricio Cambará, Rolly Callaú, Juan Carlos Montaño, desarrollamos un gran producto que fue un periódico deportivo que salía al mediodía con los resultados del Mundial. ¿Por qué? Porque el Mundial se jugaba en Corea y Japón, que nos llevaba una diferencia horaria abismal. No podíamos esperar hasta el otro día para salir con los resultados y las notas, ¿no? Entonces hicimos un periódico que salía al mediodía. Fue una gran apuesta, obviamente con respaldo del Deber. Luego de deporte estuve en el área de desarrollo de revistas y nuevos productos. Yo tengo también una maestría en marketing porque siempre me gustaba también el mundo corporativo y para encarar ciertos desafíos uno también tiene que capacitarse. Estuve durante un tiempo ahí. Volví al área de cultura como editor justamente tuvimos una gran etapa con Marcelo Suárez y Darwin Pinto a cargo del producto de escenas que se llamaba y Brújula en ese entonces, eran dos productos del Sí. Deber. Y finalmente me tocó estar en la mesa de redacción como
jefe de editores junto a tu FIARE, Roberto Dotti y Roberto Aguirre, un gran equipo que teníamos. Éramos 4 personas a cargo de toda la redacción del Deber. Otro gran desafío que también lo disfruté mucho, ¿no? Qué mesaza esa, ¿no? Sí, sí, un gran equipo con mucha experiencia, gente de gran calibre como tu Fiare, como te digo, Roberto Aguirre, Roberto Dotti. Entonces, para mí fue una experiencia maravillosa, ¿no? Bueno, y luego tomar la decisión de, a ver, en esencia, vos y Ana son emprendedores, ¿no? Porque han decidido iniciar una idea, a partir de una idea, de un sueño, una agencia de comunicación, ¿no? ¿Cómo fue el tomar esa decisión y luego empezarla, digamos, ya sin un sueldo fijo, ¿no? Porque es iniciar de cero. Otra cosa además, ¿no? No era un medio de comunicación, sino una agencia de comunicación. Una agencia. Sí, yo creo que para emprender hay que tener varios condimentos, ¿no? Una pizca de locura y otra pizca de audacia también, ¿no? Porque, como vos decías, cuando vos estás trabajando en una empresa, además una empresa como el Deber, que es un medio muy, muy importante en nuestro país, donde tenés un nivel salarial muy importante, una estabilidad. El Deber siempre fue un medio para nosotros que nos trató muy bien y en todos los aspectos, ¿no? Me acuerdo que yo que en el Deber tuve la oportunidad de viajar a Europa, Estados Unidos, Chile, Colombia, Argentina, hacer muchas coberturas informativas. Entonces, como te decía, el 2009 yo tomo la decisión de salirme para ir a hacer esta maestría con una beca, ¿no? Y cuando vuelvo a Bolivia, yo ya había tomado la decisión de emprender un proyecto junto a Ana Infantas y mucha gente no lo entendía y me decía, pero ¿cómo vas a desperdiciar? Porque el Deber también me ofreció la posibilidad de retornar con todo ese conocimiento que también yo traía, ¿no? Pero ya yo tenía ese bichito de emprender y de hacer algo diferente y Ana Infanta, que fue mi cómplice ahí, dijo, bueno, vamos, ¿no? Y abrimos la agencia, comenzamos manejando algunos proyectos de comunicación en el 2011 y ya en febrero del 2012 la abrimos de manera formal, ¿no? Entonces fue un desafío además porque estábamos saliendo del ámbito periodístico para el ámbito ya corporativo, que se maneja con otros códigos, que se maneja de otra manera, pero nosotros estábamos convencidos que nuestra experiencia en periodismo y nuestra experiencia en este contexto multimedia de redes sociales iba a aportar valor para nuestros clientes. Y gracias a Dios, te digo, nos fue muy bien, nos ha ido muy bien. Nosotros tenemos varios clientes que nos acompañan desde que hemos comenzado. Hemos tenido la oportunidad, además de trabajar con clientes, compañías e instituciones de diferentes rubros, lo cual también ha mantenido algo que en esencia uno también tiene en el periodismo. En el periodismo uno tiene mucha acción, mucha aventura, mucha adrenalina y creo que una agencia de comunicación también te permite disfrutar de esos elementos que para mí, digamos, son vitales porque para mí, cuando hay adrenalina, cuando hay desafíos y cuando hay grandes retos, es lo que me motiva a seguir caminando. Y bueno, además esto que tenemos los comunicadores, la posibilidad de aprender diversas cosas, ¿no? Ustedes han trabajado con diversas entidades, entre ellas unas startups, por ejemplo, ¿no? Que es Exacto. además otro mundo, ¿no? Diferente con el tema de términos o nomenclaturas que utiliza ese mundillo de startups. Un poco nos podés contar acerca de eso, Miguel, por favor, porque el ecosistema es bastante importante acá, el ecosistema de startups, de emprendedores, ¿no? Y ustedes están con una de las más importantes, además, que es Móvil Latam, ¿cierto? Exacto. Vos has dicho, Rudy, algo muy importante y algo que yo valoro mucho de trabajar en comunicación es esa posibilidad de aprendizaje permanente, ¿no? Uno como comunicador está permanentemente adquiriendo conocimiento, pero además adquiriendo las experiencias de otras personas. Dentro de Sousa Infanta nosotros tenemos la unidad de producción de contenido audiovisual, básicamente documentales y productos audiovisuales, donde nos ha tocado, por ejemplo, viajar a diferentes partes del país y con cada entrevista que vos haces, ya sea que la hagas con un empresario, con un dirigente o con el encargado o el cacique de una comunidad indígena, con cada entrevista que vos haces, vas adquiriendo nuevo conocimiento y nuevas experiencias. Es como que te convertís en una esponja que te vas beneficiando justamente de la experiencia de esas personas, ¿no? Eso es algo que yo valoro mucho en comunicación, que algo que me encanta, ¿no? Recientemente tuve la oportunidad de estar
en San Ignacio de Velasco y en Concepción, desarrollando un proyecto para una ONG, por ejemplo, y estar en contacto con comunidades indígenas, y ese conocimiento, esa sabiduría que tienen las personas de las comunidades indígenas también te aporta mucho, ¿no? Y en el otro extremo, lo que vos decías, ¿no? También nosotros trabajamos actualmente con una de las startups más importantes de Bolivia y Latinoamérica, que es Movilatam. Es una startup, es un emprendimiento de base tecnológica que está desarrollando una propuesta muy interesante, una propuesta de valor, que básicamente son motocicletas eléctricas, ¿ya? Que van a transformar la industria del delivery, ¿ya? Una industria que ha surgido y que ha explotado hace unos 5 o 6 años, y Movilatam aporta justamente con esa promesa de valor. Y es muy interesante justamente, como decías vos, porque nosotros ya hace unos 8 años tuvimos la oportunidad de manejar la comunicación de Microsoft en Bolivia y incursionar en el ámbito tecnológico. A través de ese proyecto con Microsoft comenzamos a vincularnos con diferentes actores del ámbito tecnológico, y así nos vinculamos en su momento también con Pedidos Ya, justamente con Juan Pablo Velasco, que en su momento nos invitó para manejar la comunicación de Pedidos Ya también. Y ahí conocimos también a Ariel Rebollo, ya, que es el CEO de Movilatam, y estamos con Movilatam ya hace más o menos 3 años y medio. Primero como agencia que le manejábamos la comunicación, y ahora también incorporándonos al staff ejecutivo que tienen ellos, ¿no? Hay una cualidad que yo veo en Sousa y Fanta, ¿cierto? Cada agencia seguramente tiene su identidad o sus características, ¿no? Hay algo que yo veo, y es que además de la comunicación estratégica, ustedes también trabajan con la producción de contenidos audiovisuales, ¿no? Es decir, no, bueno, ustedes lo planifican, lo piensan y lo producen también, ¿sí? ¿Es así? Correcto. En la época que yo estuve en la universidad, yo tuve la oportunidad de una de las ramas en las que me especialicé, aparte del periodismo también, fue Mm. la producción audiovisual. Y te estoy hablando del año 97, 98, cuando todavía se editaba con equipos Humatic, Ok, ¿ya? fíjate. Tu docente fue el licenciado Alejandro Fuentes, imagino. Alejandro Fuentes, Lenín García y Mac Torres Sí. Garay, 3 grandes docentes justamente de los que aprendí mucho en las diferentes especialidades que ellos tienen, ¿no? Entonces, y bueno, comencé a trabajar en el periódico, y una de las particularidades es que mientras yo trabajaba en el periódico, yo en las veces que me tocaba viajar, yo siempre viajaba con mi cámara fotográfica porque me encantaba hacer fotografía, ¿no? En la maestría, justamente, una de las ramas de la maestría era la producción multimedia, ¿no? De contenido audiovisual a nivel informativo, reportajes, entrevistas, y todo lo que estamos viendo que sucede ahora en TikTok, en Instagram y en YouTube, ¿no? Pues fíjate que yo creo que estamos viviendo la etapa de la historia de la humanidad en la que más contenido audiovisual se produce, ¿no? Antes tenías que tener grandes equipos, y ahora producís con un celular, vos podés hacer hasta una película, ¿no? Teniendo las habilidades para poder hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros en Sousa Infantas hemos trabajado y seguimos siendo aliados de Factory. Factory es la unidad de branded content de la agencia Front Press, ¿ya? Tuvimos un proyecto con Factory que duró 4 años, un proyecto que se llamó Coca-Cola Journey, un proyecto que me encantó mucho a mí, porque justamente a través de este proyecto tuvimos la oportunidad de desarrollar contenido para Coca-Cola, para una plataforma que ellos tenían, y pudimos conocer la historia de cientos de mujeres emprendedoras en todo el país, ¿no? Mujeres que a través de su pequeña tienda de barrio o de su micromercado, por ejemplo, transformaron su vida, la vida de sus hijos, la vida de su familia. También conocimos proyectos de hombres y mujeres que preservan el agua, que cuidan los bosques y que cuidan el medio ambiente, ¿no? Haciendo justamente estos mini documentales de 1 minuto. Es decir, imagínate el desafío de contar una gran historia en 1 minuto. Es un gran desafío, ¿no? Entonces, también hemos tenido la oportunidad de hacer trabajos audiovisuales para el Banco Mundial, la Organización Panamericana de la Salud, para UNICEF, para Fonplata, que es un banco de desarrollo, para el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, el Colegio de Arquitectos de Bolivia. Para mí, la producción audiovisual es algo que me encanta mucho, porque como te decía, ¿no? Con cada entrevista, con cada viaje que vos haces, vos vas descubriendo nuevas historias y tenés la oportunidad de, a partir del relato de esas personas, ir aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado me tocó hacer dos
2 reseñas biográficas de 3 minutos de 2 grandes profesionales en arquitectura. El arquitecto Carlos Barrero era uno de ellos. Y cuando el arquitecto te va contando cómo evolucionó Santa Cruz, cómo evolucionó el urbanismo, cómo evolucionó la arquitectura, prácticamente es como hacer un posgrado en 2, 3 horas que él te cuenta todo eso, ¿no? Claro. Sé que la mayoría de las agencias en Bolivia, los directores han trabajado en medios de comunicación, ¿no? Y principalmente en medios escritos, es decir, tienen una formación periodística, ¿no? En el caso de Sousa Infantas, la experiencia que ustedes tienen, vos y Ana, en el periodismo, ¿de qué forma ha aportado y aporta en el desarrollo de la agencia? En varios aspectos. Primero, y yo creo que la experiencia en periodismo ha sido la piedra angular justamente que nos ha permitido crecer como agencia de comunicación. Y te digo por qué. Para mí, en todos los aspectos, lo principal que debe tener una persona para desarrollar cualquier tipo de proyecto es saber escribir y redactar. Es decir, hacer que sus ideas pasen de aquí al papel o a la tablet o a la computadora, porque vos tenés muchas ideas y esas ideas tienen que tomar forma. ¿Y cómo comienzan a tomar forma? Cuando vos las redactás, cuando vos las escribís, ¿ya? Luego, esa experiencia que justamente te la da el periodismo también, de entender y saber qué puede ser realmente importante para los diferentes públicos objetivos. Muchas veces cuando nosotros nos reunimos con nuestros clientes, los clientes tienen muchas cosas que quieren comunicar y algunas cosas que ni siquiera se han enterado que las tienen que comunicar. Entonces, ese olfato periodístico que hemos adquirido a lo largo de nuestra experiencia en un medio de comunicación nos permite descubrir aquello que puede ser importante, relevante y novedoso, que son algunos de los principios de lo que se llama noticia, ¿no? De qué es noticia, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces le decimos, ¿sabe qué? De lo que usted me está contando, esto es realmente importante. Esto le aporta valor a la sociedad, a la comunidad. Esto le puede interesar al medio de comunicación. Esto le puede interesar a tal público objetivo. Esto le puede interesar a este otro público objetivo. Y el tercer paso, ya, que además es vital, eso que es importante, relevante y novedoso, convertirlo en un producto multimedia, en un producto que puede ser un pequeño video, puede ser una nota de prensa, puede ser un set de fotos, puede ser una infografía. Y finalmente, el último paso, ese producto multimedia, hacerlo llegar a los diferentes públicos objetivos de la empresa o la institución. Entonces, creo que nosotros en Sousa Infantas hemos desarrollado un método propio de trabajo, ya, que tiene varios pasos. Y ese método, por ejemplo, comienza con el paso más importante que debe tener todo ser humano en su vida. El objetivo, saber qué quiere hacer uno. Entonces, yo cuando me siento con un cliente, cuando sentamos con los clientes para conversar, la primera pregunta es, ¿cuál es nuestro objetivo? Y esto es muy importante, Rudy, en todos los aspectos de la vida. Imagínate que vos sos una persona que está en medio del desierto, lleno de arena, de dunas de arena, y vos estás en medio. Antes de dar un paso, vos tenés que saber a dónde querés llegar. Perfecto, yo quiero llegar allá, a ese punto distante que está a 3 kilómetros. Ese es el primer paso, conocer tu objetivo. Luego, ¿cómo quiero llegar a ese objetivo? Perfecto, aquí hay unas dunas que son muy altas, entonces de repente no voy a encararla de frente, voy a ir por un costado, voy a bordear tal pico de esa duna, de repente en medio de la duna hay unas piedras, veré si doy la vuelta por el otro lado. Ese es el camino y es ahí justamente donde vas haciendo el diagnóstico, conocer cuál es el contexto comunicacional, luego vas conociendo cuáles son las herramientas comunicacionales que se adaptan al objetivo de ese cliente y así ir descubriendo además, por ejemplo, cuáles son los diferentes públicos objetivos con los que tu cliente se necesita comunicar, porque los diferentes clientes tienen diferentes públicos objetivos y esos diferentes públicos objetivos además tienen diferentes grados de relevancia para tu cliente. Hay, por ejemplo, algunos clientes que necesitan un relacionamiento muy cercano con los medios de comunicación. Hay otros clientes que de repente el relacionamiento no va con los medios de comunicación, sino con otro tipo de público objetivo. Hay clientes que además necesitan fortalecer la comunicación interna hacia adentro de la institución. Entonces, por eso digo, primero conocer el objetivo, luego conocer los diferentes públicos con los que me quiero comunicar, luego
desarrollar la narrativa, es decir, cómo me voy a comunicar con esos públicos, qué le voy a decir. Finalmente, cómo voy a producir esos contenidos de manera multimedia. Y el último paso, a través de qué medios voy a llegar a los diferentes públicos objetivos. Bien. Miguel, un poco recordando aquellos meses que tuvimos nosotros, la pandemia, ¿no? Estuvimos encerrados bueno, ¿cómo fue para la agencia trabajar, ¿no? ¿De qué forma ustedes innovaron? A todos nos tocó de alguna forma innovar, aprender algo, alguna herramienta. ¿Qué hicieron ustedes ese tiempo? La pandemia planteó un gran desafío para todos en los diferentes aspectos, ¿no? A nivel familiar, a nivel profesional, a nivel corporativo, a nivel empresarial, ¿no? Yo recuerdo bien que justamente estábamos nosotros cuando llega el primer caso de COVID a Bolivia, acordate, en marzo, nosotros estábamos en ese momento estábamos en los Yungas haciendo unos audiovisuales para la agencia Fran Press, para el proyecto Coca-Cola Journey, ¿no? Y fue muy interesante porque llega el primer caso y nos dicen, vuelvan a su ciudad de origen, ¿no? Y nosotros volvimos a Santa Cruz, ¿ya? Comienza el encierro, acordate que la cuarentena primero era una cuarentena parcial de 6 de la tarde a 6 de la mañana, ¿no? Sí. Justo ese día yo voy a la plaza principal a hacer un video para Sousa Infanta para mostrar cómo iba a comenzar esa cuarentena, porque yo ya había leído lo que había sucedido en China y en otros países y pensábamos que la cuarentena iba a durar 15 días, pero muchos sabíamos que no iba a ser tan corto ese periodo, ¿no? Entonces, la pandemia del COVID y la posterior cuarentena nos implicó un gran desafío para nosotros. ¿Por qué? Primero porque estábamos encerrados y segundo porque los diferentes clientes que teníamos necesitaban seguir comunicándose con sus diferentes públicos objetivos, ¿no? Y ahí nos tocó desempolvar algunas herramientas que ya las conocíamos. Me acuerdo, ya yo a muchos de mis clientes les decía, reunámonos por Zoom. En lugar de que yo me tome 30 minutos para ir desde mi oficina a la suya, 30 minutos para ir, 30 minutos para volver, les decía, reunámonos por Zoom. Y muchas personas no querían utilizar esa herramienta. Pero bueno, en la pandemia estábamos encerrados, no había cómo salir. Ahí tocó desempolvar el Zoom y comenzar a utilizar esa herramienta para planificar el trabajo, para coordinar. Ahí también nos tocó a nosotros un gran desafío justamente como agencia, porque cuando comienza la cuarentena rígida, comienza una semana antes de un gran evento que nosotros teníamos con el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz. Nosotros ya teníamos todo listo para la Bienal Internacional de Arquitectura. Se iba a desarrollar en FECPOCRUZ, un gran evento con más de 250 personas que iban a participar, invitados internacionales. ¡Pum! Quedó en nada por la cuarentena. Pero ahí comenzamos justamente a decir, perfecto, estamos encerrados, ¿cómo podemos hacer que este evento se haga, pero de manera virtual? Y ahí comenzamos a explorar diferentes herramientas. Ahí conocí StreamYard, por ejemplo, a mí me encanta StreamYard, la herramienta que vos utilizás. Es una herramienta tan sencilla, tan intuitiva para hacer transmisiones en vivo. ¿Y qué sucedió? La Bienal Internacional de Arquitectura, que tenía que ser en marzo de manera presencial, la hicimos en junio de manera virtual. Y ahí viene también el gran rol de una agencia de comunicación, de que la agencia de comunicación termina siendo como tu médico de cabecera, donde no solamente te provee el servicio de comunicación, sino que te ayuda a encontrar soluciones para múltiples problemas. Y ahí a nosotros, por ejemplo, nos tocó, ya perfecto, ¿cómo vamos a hacer este evento que era presencial de manera virtual? Ya contactamos a un programador, a una empresa que nos desarrolle un entorno 3D, todo lo que se tenía que hacer de manera presencial, la exposición de más de 180 proyectos de arquitectura, lo plasmamos en un entorno 3D, de tal manera que las personas podían recorrer esa gran exposición de manera virtual. Todas las charlas, las conferencias, las hicimos a través de StreamYard, ¿ya? Transmitíamos en vivo. Yo me tiraba hasta 8 horas al día moderando los diferentes paneles, las diferentes conferencias a través de StreamYard, ¿ya? Entonces nos planteó muchos desafíos para nuestros clientes, comenzar a producir videos también, porque había que seguir produciendo videos, pero de repente no podía salir a producir. Entonces buscar otro tipo de video más con animaciones, con infografía y esas cosas, ¿no? Entonces nos planteó muchos desafíos y ese aprendizaje que adquirimos durante la pandemia
permanece en el tiempo, lo seguimos utilizando, lo seguimos aplicando. Y bueno, tengo que decir que para nosotros como Sousa Infantas, el año 2020 de la pandemia fue uno de los mejores años a nivel financiero, porque no solamente potenciamos la marca de nuestros clientes que teníamos en ese momento, sino que comenzaron a llegar muchos otros clientes que durante la pandemia estaban buscando soluciones para lo que sucedía, ¿no? Ahí, por ejemplo, nos tocó trabajar también muchos proyectos de comunicación de crisis, justamente por lo que sucedía con el COVID. Entonces, abrieron muchas oportunidades. Fue un año en lo empresarial muy bueno para nosotros, y en lo personal, obviamente todos perdimos personas, perdimos amigos, a mí me tocó perder familiares muy cercanos, pero también nos dejó, digamos, ese aprendizaje, ¿no? De las cosas que se venían, ¿no? Sí, me parece muy, muy interesante porque toca, digamos, a veces uno cree, uno piensa que las cosas las va a hacer, a ver, voy a ver esto, ¿no? Para ver cómo lo hizo el de acá o el de allá. Pero hay veces que no hay dónde mirar, entonces uno tiene que crear, digamos, algo nuevo, ¿no? O estar adelantado, ¿no? Siempre se habla de que hay personas que son más adelantadas que otras. A veces le toca a uno hacerlo, digamos, ¿no? Porque nadie más lo va a hacer, digamos. Eso que Correcto. me estás contando me parece genial, de haberle dado una solución a un evento que ya se iba a hacer, pero que al final se hizo de otra forma, adaptándose a las herramientas y a la situación que estaba viviendo el mundo, ¿no? Exacto. Yo algo que siempre recomiendo cuando me invitan a dar charlas en algunas universidades, no, la otra vez fuimos a dar una charla en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno a los estudiantes de comunicación, y algo que siempre le digo a los estudiantes y algo que siempre le digo a mis colegas y al equipo de trabajo: dos cosas no tiene que perder el ser humano en la vida: la curiosidad y la capacidad de sorprenderse cada día. ¿Por qué? Porque la curiosidad nos ayuda a investigar y a buscar nuevas herramientas y nuevas soluciones. Y la capacidad de sorprenderse cada día es aquella capacidad que nos hace entender que no sabemos todo, y que a un clic o en la página web o a un lado o en el otro lado puede haber algo nuevo que podemos aprender. Y a mí me gusta aprender permanentemente. Es algo que me he metido aquí como algo que me autoimpongo, ¿no? De siempre buscar nuevas herramientas, siempre tratar de aprender. Yo te decía, mira, yo comencé a trabajar en producción audiovisual en la década del 90, a mediados de la década del 90, cuando las cámaras eran UMATI y la edición era analógica, ya, ocupaba un equipo inmenso. Luego llegó la edición digital, y cuando me tocó trabajar con otros proyectos y en la maestría a descubrir todo lo digital, y actualmente sigo trabajando en producción, sigo leyendo mucho sobre el tema de comunicación estratégica, entendiendo cómo se manejan los procesos de vinculación entre las instituciones, las empresas, las marcas personales con sus diferentes públicos. Todos los días me tomo algunos minutos para buscar, para leer, para encontrar información, para encontrar aquello que me tiene que sorprender y que tiene que además despertar mi curiosidad, ¿no? Has adquirido varios oficios, Miguel. El periodista, el redactor, el productor audiovisual, el comunicador corporativo. Si hay alguno, digamos, con el que tendrías que quedarte o que ya con todos, no sé, ¿cuál preferís? Mira, me gusta mucho ese, esa experiencia que tienen los periodistas, que es, como te decía, ese momento de entrevistar personas. Para mí es algo muy, muy maravilloso, es algo mágico, y te puedo decir que hasta sublime, ¿no? Cuando vos te sentás a entrevistar a alguien, puede ser una persona de 15 años que es un atleta que acaba de ganar una medalla en unos Juegos Deportivos Juveniles, o puede ser una persona de 80 y tantos años que te está contando su experiencia como arquitecto, o un emprendedor de 25 años que te está contando los desafíos que tienes que encarar. Para mí ese momento de entrevistar y de conversar es muy importante, porque es la oportunidad que vos tenés que aprender, que tenés para aprender de lo que otros están recorriendo, y que no necesariamente vos tenés que recorrerlo, pero que a partir de la conversación y de la entrevista vos lo vas adquiriendo. Si yo tuviera que hacer algo que para mí, digamos, fuera de todo lo que hago, ¿qué es lo que más disfruto? Disfruto entrevistar, y ya sea entrevistando a una persona grabándola en el celular,
o con una cámara y muchas luces y muchos micrófonos, ¿no? Para mí eso es muy importante. Muy bien. Bueno, Miguel, más de ya casi 40 minutos de entrevista. La verdad ha pasado todo muy rápido. Te agradezco mucho por el tiempo, ¿no? Por la oportunidad de conocerte un poco más. Ya nos conocíamos, pero no hemos conversado tanto y a mí me llama mucho la atención el conocer a los directores de las agencias, ¿no? Quienes están detrás de bambalinas trabajando la imagen y la reputación de las marcas, ¿no? Bueno, Exactamente. no sé, tus últimas palabras, tus palabras de despedida, Miguel, o qué se viene con Sousa Infantas para este año, que son 13 años, ¿no? Que van a Sí. cumplir. No, primero gracias a vos, Rudy, y felicitarte justamente porque yo sigo lo que estás haciendo permanentemente, me gusta tu trabajo, y te lo digo no porque estemos en esta entrevista, sino porque lo he comentado en otras reuniones, me gusta la gente que hace cosas diferentes y que asume grandes desafíos, ¿no? Porque va también un poco con lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Eh, te Gracias. felicito por este ciclo de entrevista. El tema de hablar sobre comunicación y lo importante que es la reputación para las marcas, ¿no? Eso es algo que yo justamente destaco cuando nosotros estamos hablando de lo que es la reputación. Creo que en esta entrevista no tuvimos mucho la oportunidad de hablarlo, pero para mí la reputación es un activo intangible y quizás el activo intangible más importante que tienen las empresas, las marcas y las personas, ¿no? Porque la reputación es la percepción que los otros tienen de vos como profesional o de tu empresa o de tu institución. Y eso es algo valioso y es justamente donde nosotros como agencia de comunicación aportamos, ¿no? En que las empresas o las marcas personales manejen esa reputación de manera profesional con el apoyo de una agencia, que una agencia, como te decía yo, es como un médico de cabecera que te va a acompañar 24/7, ¿no? Porque esto no es un trabajo de 8 horas o mi Sí, contrato decía que te tengo que estar dando asesoría durante tanto. No, esto es un trabajo 24/7. Eso por un lado, entonces, valoro lo que estás haciendo mucho porque tenemos que entender nosotros mismos como directores de agencia, viendo las otras entrevistas, también vamos a aprender mucho. Bueno, como Sousa Infanta, nosotros justamente venimos de una semana de análisis, de evaluación y de proyección. Tenemos un proyecto, le llamamos el proyecto X. Es un proyecto para sí. nosotros que va a ser muy desafiante. Esperamos y estamos convencidos que nos va a ir muy bien con ese proyecto. Es un proyecto de comunicación con el que pretendemos también irrumpir en la escena comunicacional, justamente dentro de lo que nos gusta hacer, dentro de lo que es la comunicación. Ya te voy a estar dando algunas novedades a medida que vayan saliendo y estamos convencidos que va a ser algo muy lindo porque también tiene que ver con eso de proyectar lo que va a suceder a futuro y de anticiparnos en función de lo que ya está sucediendo actualmente, ¿no? Bueno, me has dado ahí, no me puedes decir un poco más Es el sobre el proyecto proyecto. X, es el proyecto X, pero va a ser uno de los primeros y de repente en algún momento también te invitemos ahí. Ah, ya, Te buenísimo, voy a dejar buenísimo. ahí el sonido de expectativa y de curiosidad para que Perfecto, quede, la ¿no? dejas picando ahí. La dejamos picando y ya después vamos a meter el gol. Ya, eso, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Miguel. Saludos para todo el equipo de Sousa Infantas, para Ana Infanta, tu socia, ¿no? Y Exacto. bueno, muchas gracias y será hasta otro momento. Me despido, hasta otro momento y que estén bien. Chao, chao. Listo, Rudy, un abrazo. Muchas gracias.